Una de las cosas que mi familia disfruta es, junto a mi esposa y a mis hijas, nos gusta ver algunos reality shows. Especialmente nos encanta ver estos de diferentes actos como AGT, ¿verdad? America's Got Talent, donde de repente toda la semana hay algo muy planificado, muy bonito, y siempre hay algo que te sorprende. Y no es tan solo ver el talento de una persona, sino la sorpresa de quizás la incongruencia entre lo que ves y el resultado de lo que la persona puede hacer. Por ejemplo, esta semana mirábamos en casa uno de ellos y se levanta un joven que viene con sus muletas, le falta una pierna totalmente, no tiene una pierna, y de repente cuando, ¿verdad?, todo el mundo está pensando cuál es el show que va a hacer, qué es lo que él va a hacer. Bueno, él dice que va a bailar y va a bailar en una pierna. Entonces, bueno, pues todo el mundo está esperando a ver cómo va a bailar. Y cuando ponen la música a aquel joven, y puede buscarlo usted en las redes sociales, cuando ese joven comienza a bailar, fue todo un espectáculo. Realmente, ¿verdad? Una cosa impresionante ver a esta persona en una sola pierna. Yo con las dos que me equivoco, él con una sola, hacer un flip-flop, dar una vuelta, y el ritmo que tenía, de verdad que sumamente impresionante. Y vuelvo y repito, lo que impresiona no es tan solo la habilidad del baile. Lo que pasa es que bailar en una pierna es algo que tú totalmente no esperas. Hace muchos años, en el 2009, una de las personas que más famosa se hizo y que fue como que de los comienzos moderno de este tipo de programas fue la famosa Susan Boyle. Susan Boyle, esta cantante que llegó a ganar British Got Talent, donde cuando usted la mira de primera instancia y conoce su historia, al principio se mofan de ella básicamente porque realmente su apariencia no dice nada del talento que ella realmente tiene. Eventualmente termina ganando la competencia. Para aquel que no recuerde eso, le pongo tan solo unos segunditos para que usted vea lo que le quiero decir. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. You didn't expect that, did you? Did you? No. ¿Se imaginan? No, la apariencia, realmente uno no quiere menospreciar a nadie por su apariencia nunca, pero la realidad es que no tan solo si usted mira el video se va a dar cuenta la historia de dónde ella sale, qué es lo que trabaja, lleva escondida toda su vida, y de repente cuando abre la boca y comienza a cantar de esa forma, bueno, pues fue un shock para el mundo. Fue de los primeros shows que se hicieron muy famosos y termina ella ganando eventualmente la competencia, y hoy es una artista muy, muy, muy conocida. Y yo creo que Dios es maravilloso. Por cierto, si yo pudiera cantar, Dios no me deja que yo cante así porque yo sería bien guillú. Yo sería bien guillú, de verdad que sí. Dios sabe lo que hace. Sí, mi autoestima estaría más alta que la de Luis Miguel. Usted me vería aquí todo el día, ¿sabe? Mire, si yo cantara, por eso Dios nunca me ha dejado cantar así. De verdad que sí. Pero Dios sabe lo que hace con cada persona, ¿verdad? Y lo interesante es que Dios siempre es bien curioso, porque Dios siempre esconde cosas grandes en lugares donde la gente los menosprecia. Dios siempre esconde talentos y llamados poderosos en lugares y en personas donde tú jamás quizás daría mucho por ellos. Es bien interesante porque cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la mayoría de los hombres y mujeres de Dios que vemos, lo que nos impresiona en sus historias es específicamente eso. Tú ves a un David que era el 8 de sus hermanos, menospreciado por su papá, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por su jefe, cómo Dios lo hace ser el rey de Israel. Vemos a un José que era el número 11 en su familia, cómo Dios lo levanta. Vemos a un Moisés que era tartamudo. Vemos también a una Rahab que era una prostituta. Vemos a tantas personas a través de toda la Biblia, personas que el mundo menospreciaba, que el mundo decía, ahí no puede haber nada bueno. Aún con Jesús, una de las críticas de Jesús todo el tiempo eran dos cosas. Decían, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Se puede salir algo bueno de un pueblo que la gente no puede contar absolutamente nada con ese lugar? No tan solo de eso, decían, este hombre era producto de fornicación, era producto de haber tenido un affair, su mamá y su papá. Es bien
bien interesante porque detrás de todo eso Dios siempre encierra una gran historia, algo glorioso, porque ahí es donde vemos que se le puede dar la verdadera gloria a Dios. Yo no sé cuál es el talento que tú tienes, yo no sé cuál es la capacidad que tú tienes, yo no sé qué es exactamente lo que Dios ha puesto en tu vida, pero definitivamente tiene que haber algo especial dentro de ti que a lo mejor no has descubierto y estás a punto de descubrir, y tenemos que creerle a Dios que lo vas a poder ver. Pero lo más grande que tú y yo tenemos que entender como creyentes y como cristianos es que tú y yo somos portadores de la gloria y del poder de Dios. Todos los que estamos aquí somos portadores de las dos cosas más grandes que cualquier persona pueda llevar: la gloria y el poder de Dios. Y Dios ha escogido vasijas de hombre, vasijas humanas, vasijas de barro, unas personas como tú y como yo, comunes e ordinarios, para llevar dentro de nosotros lo que es la gloria de Dios. En el libro de 2 de Corintios capítulo 4, el verso 7, el apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios dice: yo he puesto la excelencia del poder en la vasija de barro, he puesto este tesoro en la vasija de barro para que la gente tenga que ver que el poder y la gloria se la tiene que llevar el Dios Todopoderoso. Y es bien interesante, aunque no es para este mensaje en el día de hoy, pero mire este listado que él dice en el libro de verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay dos listados, tú tienes que escoger a cuál listado tú perteneces. Es bien interesante porque tú puedes estar atribulado en todo. A lo mejor no te puedes escapar de las tribulaciones que pueden venir a tu vida, pero tú puedes decidir no estar angustiado por el resto de tus días. Y tú puedes decir: estoy atribulado en todo, pero no estoy angustiado. Y todo esto para que Dios se lleve toda la gloria. Y en el día de hoy yo quiero que tú entiendas eso y que se te marque en tu corazón, porque de ahí es que vamos a partir los próximos minutos. Dios te ha escogido a ti siendo una vasija de barro, siendo algo común, siendo algo imperfecto, para llevar dentro de ti la gloria de Dios, para que esa gloria se manifieste en tu vida y a través de tu vida, y a la larga y a la postre el Dios que te creó se lleve toda la gloria. Cuando hablamos de una vasija de barro en el contexto bíblico, en estos tiempos, cuando miramos la vasija de barro, tenemos que hablar específicamente de algo que era común, algo que no era tan importante, algo que era temporero y algo que era fácilmente reemplazable. Las vasijas de barro, después que se rompían, muchas veces, en la mayoría de los casos, no se volvían a arreglar. Era preferible botarlas, era preferible dejarlas a un lado. Y Dios dice: en eso es que yo he puesto lo más grande de mí. Y nos compara a nosotros con esa vasija donde Dios ha depositado las cosas más grandes, todo para su gloria y para su honra. Y ahí es que tenemos que ir en unos momentos. Estamos estudiando acerca del tema todo para la gloria de Dios, todo para su gloria. Y hemos estado viendo ciertas ideas que necesitamos tener en nuestra cabeza, en nuestro corazón, para nosotros poder darle gloria a Dios en todo. Este tema de la gloria de Dios es un tema muy espiritual, es un tema muy bonito, pero la manera en que yo lo he estado presentando es un tema de mucha responsabilidad. Definitivamente podemos pasar un buen tiempo aquí en la iglesia hablando de la gloria de Dios y tratar de provocar más un poquito tus emociones para que vivas en la gloria de Dios, para que veas la gloria de Dios en tu vida y todo lo que eso puede implicar. Pero lo que estamos viendo es cómo debe ser nuestra manera de pensar para que mi vida completa refleje la gloria de Dios. Este mensaje es de tanta responsabilidad porque el día que tú entiendes que todo lo que tú haces es para la gloria de Dios, siempre vas a filtrar todas tus decisiones basado en este principio. Por ejemplo, la película que vas a ver, ¿le da gloria a Dios? La conversación que está teniendo, ¿le da gloria a Dios? Tu agenda de esta semana, tus prioridades en esta semana, ¿le da gloria a Dios? Todo en tu vida tiene que darle gloria a Dios. Y es un filtro maravilloso para nosotros tomar nuestras decisiones. Para que esto ocurra,
hay varias ideas que todos tenemos que tener presentes en nuestros pensamientos. Número uno, no le podemos dar la gloria a Dios en todo si no lo admiramos. Tiene que haber admiración. Tengo que admirar a Dios y vimos lo que todo eso implica. Número dos, tengo que adorar a Dios. Tiene que haber un grado de adoración en mi vida. Pero lo importante es qué tipo de adoración le voy a dar a Él. ¿Mi adoración reflejará el Dios al que yo le sirvo? Esa es la pregunta que nos hicimos hace un par de semanas atrás. Número 3, hablamos acerca del afecto. Yo tengo que poner mi afecto en Dios y en sus cosas, en lo que a Él le interesa. No es meramente amor, no es tan solo amor, es afecto. El afecto es esa parte pasional, es eso que me lleva a mí a someter mi voluntad en mi vida, porque está tan adentro de mí que todos mis deseos, todo me lleva específicamente hacia eso. Y mi afecto tiene que estar por Dios y por toda su casa. Y lo último que vimos fue el aspecto de la sujeción, de la obediencia a Dios. Yo nunca podré darle la gloria a Dios si no me sujeto a Dios. Y vimos en los días pasados un pensamiento bastante profundo. Hoy vamos a ampliar ese en particular, porque tratamos de alguna manera u otra de hacer el balance entre el aspecto de lo que está predestinado y lo que son nuestras decisiones. Y hay un momento en nuestra vida donde todos los que estamos en este lugar vamos a tener que, para darle verdadera gloria a Dios, vamos a tener que entregar toda nuestra voluntad. Sin tratar de entrar en cosas más profundas y más, ¿verdad?, more deep, como se dice, siempre se habla del famoso libre albedrío que toda persona tiene. Pero yo creo que los cristianos, los creyentes, llegamos a un punto donde ya no tenemos libre albedrío. Realmente ya yo no tengo capacidad para escoger. Dice, pastor, usted la tiene. Bueno, lo que pasa es que como creyente creo que lo mejor que yo puedo hacer es decidir entregársela a Dios, dársela a Dios y someter toda mi vida a Dios, donde ya no yo, sino ahora Cristo en mí. Y yo lo que hago es que decido basado en lo que yo sé que Él quiere que yo decida. Por lo tanto, no tengo una decisión que tomar, porque la decisión la tomo basado en lo que Él ya decidió. Es profundo, pero es la verdad. José le dice a la esposa de Potifar: yo no le voy a hacer esto a mi jefe ni a Dios tampoco. En otras palabras, aunque deseo, ya yo no tengo un poder de decisión, porque hace un tiempo atrás se lo entregué a el Señor. Mi libre albedrío lo cedo, se lo entrego a Dios. ¿Por qué eso es tan importante? Porque, por ejemplo, y esto es parte del repaso y parte de lo que quiero que veamos en los próximos minutos, así que siga conmigo. Nosotros vimos y mencionamos, por ejemplo, a una persona como Jesús. ¿Cuándo fue el momento de darle mayor gloria al Padre? ¿Cuándo Jesús le dio gloria verdaderamente al Padre? ¿En los milagros o en el momento que se entregó por completo en la cruz? Bueno, pues la verdad fue que en el momento en que se entrega por completo, pudiendo Él decidir no ser entregado, en ese momento es donde llega el punto de mayor exaltación al Padre. Para que usted lo ponga en contexto, cuando sanó a la mujer sirofenicia, ¿eso le dio gloria a Dios? Seguro que sí. Cuando sanó al hijo del centurión, ¿le dio eso gloria a Dios? Seguro que sí. Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿le dio eso gloria a Dios? Por supuesto que sí. Pero nada de eso, esto no es como un juego que tú vas acumulando puntos de la gloria de Dios. Eso es todo lo que te va llevando al punto máximo e importante en tu vida, donde un día, aunque ya tú has hecho todo eso para la gloria de Dios, lo más grande que Él quiere es que tú entregues toda tu voluntad, y es en ese momento donde Él recibe toda la gloria. Jesús se para en el monte Getsemaní y estando allí orando, Él mismo dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si hay otra opción, Señor, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu ¿qué? Tu voluntad. Si Él no le hubiera entregado su voluntad al Padre en ese momento, lo que hizo todavía le daba gloria a Dios, pero nada de lo que hizo le hubiera dado gloria a Dios como lo que hizo ese día de entregar su voluntad por completo. ¿Te acuerdas que te mencioné que Moisés, es bien interesante que en los héroes de la fe, lo que se nos celebra que Moisés hizo por fe no fue abrir el mar rojo, no fue hacer que maná bajara del cielo, fue haber renunciado a todo Egipto para buscar a Dios, fue haber sometido
toda su voluntad. Y es ese grado de sujeción lo que permite que tú y yo lleguemos a un punto donde le demos toda la gloria a Dios. Cuando nosotros miramos nuestra vida, es ese punto en que tú y yo un día tenemos que llegar. Y tú y yo debemos aspirar un momento a que nuestra vida llegue a ese instante donde yo pueda entregarme por completo a Dios y que todo lo que Dios ha propuesto hacer con mi vida y en mi vida se pueda verdaderamente lograr. Dios es experto en transformar personas. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la vida de Jesús y sus 12 discípulos, probablemente ninguno de los que estamos aquí hubiéramos escogido a alguno de esos 12 discípulos, y más conociendo su historia que tenemos aquí en la Biblia. Cuando usted mira, todos estos discípulos eran medios problemáticos. ¿Quién hubiera escogido a unos hijos de Zebedeo que se pasaban peleando? Los hijos de Zebedeo se pasaban peleando por las posiciones. Uno se quiere sentar a la izquierda y uno se quiere sentar a la derecha. ¿Quién quiere en un grupo de liderato gente así? Gente que esté peleando por posiciones. Ningún pastor quiere hijos de Zebedeo, pero Dios los escogió. Y lo peor de los hijos de Zebedeo es que eran tan cabezones y tan mamas boy que le mandaban a la mamá delante de Jesús para que la mamá intercediera por ellos. Si es malo que sean cabezones por sí solos, peor es cuando te usan a la mamá. La mamá de los hijos de Zebedeo llegó a los pies de Cristo, se tiró y lo adoró, y a lo último le dijo: te pido que pongas a uno a la derecha y uno a la izquierda. Y eso la admiró, muchacha, pero si tus hijos son unos cabezones, primero, ellos no están listos para pasar lo que tienen que pasar. Segundo, no me toca a mí, eso le toca al Padre. ¿Quién quiere personas como esas? Bueno, pues Jesús. Jesús pone en vasijas de barro grandes talentos, porque Él ve cómo Él puede moldear la vida de esas personas a través de toda la historia. Para mí, de las personas más interesantes que vemos dentro de todo este proceso es a Pedro, el apóstol Pedro, que hoy conocemos como el apóstol Pedro, pero tendremos que mirar toda su historia para ver toda la transformación que Jesús le dio. La primera vez que se encontró Jesús con Pedro, lo que encontró fue un empresario fracasado, un hombre que tenía las barcas vacías, y en un milagro Dios lo hace un empresario próspero y le dice: te voy a hacer pescador de hombres. Y ese hombre decide dejar el éxito que acababa de tener para seguir a Jesús. De ahí sigue hacia adelante, y cuando tiene más adelante en la historia nos dice que tiene ese momento de grande revelación donde el Señor le dice: ¿sabe qué? A ti te doy las llaves de la iglesia, te entrego la autoridad por la revelación que acabas de recibir, para luego en el próximo capítulo el Señor decirle: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Hay gente que son así, hermano, que tienen una capacidad de llevarte al cielo y en 3 segundos llevarte al mismo infierno. Nadie mira a su esposo, por favor, pero oiga bien, hay gente que tú los dices: wow, qué maravilloso, pero tú le dices: cállate la boca, cállate, no digas más nada, porque lo próximo que va a decir lo vas a dañar. Pues ese era Pedro. Pedro sale de ahí, ¿verdad? El Señor lo regaña para entonces después encontrarse con él nuevamente, para luego eventualmente hacerlo ahora un pastor. De pescador de hombre lo hace un pastor, para eventualmente de hacerlo pastor lo hace el líder de la iglesia principal, lo llena del Espíritu Santo y ahora lo hace uno de los principales apóstoles, uno de los mejores escritores y exponentes del evangelio, que el día que predica bajo el poder del Espíritu Santo, la gente cuestiona y la gente dice: ¿de dónde salió este? Si este hombre no es culto, este hombre no es ni inteligente, este hombre no sabe hablar, no estudió en ninguna universidad, ¿cómo habla tan hermoso y tan elocuente? Solo Dios puede cambiar a un pescador fracasado en un apóstol elocuente por el poder del Espíritu Santo. Ahora, presta atención, la idea de darte esa historia no es ver tan solo, no es ver el principio y el final, es analizar por un momento todo el medio. Porque cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pedro, nos damos cuenta que es la manera en que Dios trabaja y que muchas veces nosotros no entendemos y que no tenemos la paciencia suficiente para que Dios vaya moldeando nuestras vidas a través de todas las etapas. Cuando nosotros observamos la Biblia de Pedro, podemos decir que Dios lo hizo de un pescador fracasado, lo hizo un pescador ¿qué? Exitoso, definitivamente. Lo hizo un pescador de éxito, pero no se podía quedar ahí.
La meta del Señor no era hacerlo apóstol. La meta del Señor, perdón, no era únicamente hacerlo un pescador exitoso. La meta era hacerlo apóstol. Así que la meta era llevarlo hasta aquel lugar. Pero Pedro no se podía quedar en ser un pescador como exitoso. Ahora, Pedro pudo haber dicho: ¿sabes qué, Señor? Te lo agradezco. Me diste te doy toda la gloria. El negocio que estaba vacío, ahora tú lo llenaste. Todo es para tu gloria. No te voy a seguir. No voy a seguir contigo. No te voy a seguir. No voy a aceptar tu llamado. Y se pudo haber quedado allí. La pregunta es: ¿ese testimonio le hubiera dado gloria a Dios? Por supuesto que sí. Pero no era todo lo que Dios quería hacer con él. Una de las cosas más tristes que vemos en la Biblia es, por ejemplo, la historia del joven rico. El joven rico, dice la palabra del Señor, que se acerca donde Jesús y le dice: yo quiero la clase de vida que tú tienes. Cuando Jesús le da la respuesta de cómo la puede alcanzar, el joven no quiere hacer lo que Jesús le pide que haga. Mucha gente piensa que lo difícil para este joven fue dejar el dinero. Pero la versión en inglés nos da un poco de más revelación de todo lo que implicaba allí. Porque en inglés, cuando usted mira el título de este joven, dice de esta manera: Young Rich Ruler. En español nosotros lo traducimos como joven rico, pero el título real es joven que era líder de una sinagoga y era rico. Así que este joven tenía tres cosas que tenía que dejar. Tenía que dejar su juventud, tenía que dejar su posición en la sinagoga y tenía que dejar la riqueza. Cuando este joven decide no dejar nada de eso, oiga bien, por favor, él sabe a lo que regresa. En otras palabras, si estoy acá y soy joven, rico y líder de la sinagoga, llego a Jesús y Jesús me da la clave para tener la vida que Él quiere que yo tenga y para llevarme a un nuevo nivel, y yo rehúso aceptar lo que tengo que hacer. Cuando regreso, yo regreso ¿a qué? A lo que ya conozco, pero nunca conoceré lo que pude haber llegado a ser. Nosotros nunca vamos a saber cuántas cartas este joven pudo haber escrito. No vamos a poder saber cuántas iglesias él pudo haber levantado. No vamos a conocer todas las cosas que lograría hacer si hubiera aceptado en aquel momento dado el llamado de Dios. Sabemos a lo que regresó, pero no sabemos hacia dónde iba. Si Pedro decidía volver a las barcas llenas, él sabía a lo que iba. Él volvía a las barcas llenas, pero nunca hubiera sabido cómo Dios lo podía cambiar y convertirlo en alguien de prominencia. Y por eso es que tú y yo tenemos que estar dispuestos a que Dios nos dé una vuelta más en la vida, a que Dios nos lleve a un nuevo nivel. Lo que Dios está haciendo contigo no es lo último que Dios está haciendo contigo. Donde Dios te ha llevado hoy, en el día de hoy, presta atención, le tienes que dar gloria a Dios, porque hasta aquí te ha traído, pero tú no sabes todo el plan que Dios tiene para tu vida en los próximos 10 años, en los próximos 15 años, y tienes que estar dispuesto a que Dios te dé una vuelta más en tu vida, a que Dios te moldee un poquito más, a que Dios te empuje un poco más, y darás muchas vueltas para arriba y para abajo, pero cuando terminarás siendo todo lo que Dios quiere que tú seas. Y ahí es donde verdaderamente le podemos dar toda la gloria a Dios, porque nos daremos cuenta que no había manera que tú por tus propias fuerzas lo pudieras hacer. Así se va a hacer lo fuerte al Señor, seguro que sí. El reto de mucha gente es que lamentablemente nos quedamos con lo que ya hemos alcanzado, nos quedamos con lo que ya hemos tenido, sin darnos cuenta que todavía Dios quiere hacer mucho más, y que en ese mucho más habrán altas, habrán bajas. Yo no sé dónde Dios nos quiere como iglesia, pero tiene que tener algo más grande todavía. Tiene que haber algo más poderoso en los próximos años, en los próximos 5, en los próximos 10, en los próximos 20, en los próximos 30. Tiene que haber algo más grande, y tenemos que estar dispuestos a que Él nos dé una vuelta más. Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones que antes no tomábamos, solo para permitirle a Dios que haga con nosotros todo lo que Él quiere hacer. Y todo a la larga y a la postre que sea para su gloria. Esta semana, mientras estaba en casa de Dios predicando, la semana pasada en particular, el domingo anterior,
estábamos debo decir, el viernes en la noche, estaba predicando en Ensancha, y después de predicar este servidor en el servicio principal, viene otro predicador a hablar, y después venía el pastor Cash. Y me estuvo muy interesante que estando en la primera fila, sentado al segundo predicador que venía después de mí, este hombre es un hombre de Brasil, él es de Chile y ahora vive en Brasil, tiene un ministerio muy poderoso. Y lo primero que dice estando allí en el altar es: yo por muchos años miraba al pastor Otoniel Font en televisión, y por muchos años miraba al pastor Cash en televisión, y cada vez que los veía decía: un día estaré predicando con ellos. Y después de 20 años, hoy me encuentro predicando después del pastor Otoniel Font y después antes del pastor Cash Luna. Dios puede cumplir los deseos del corazón, decía esta persona. Y lo que me impresionó, dos cosas: lo viejo que soy, porque si hace 20 años me veía, sí, no digan esas cosas, por favor. Todos los jovencitos que me dicen: pastor, yo crecí escuchando los tapes. No es tan bonito, de verdad que dale que doble. Mejor di: mira, Dios te ha usado, ¿verdad, pastor? Lo llevo usando mucho tiempo. Por un momento, ahora me doy cuenta lo viejo que soy en esto. Pero segundo, realmente lo que miraba y pensaba en mi corazón cuando escuchaba eso: cómo lo que hemos hecho, cuando nadie se atrevió a hacerlo, cuando nadie creía, ha impactado la vida de una persona que hoy predica ante miles y miles y miles de personas en otro idioma, y que lo que veía lo impactó de manera tal para seguir queriendo hacer algo, todo para la gloria de Dios. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Tú no sabes dónde Dios te va a llevar. Por eso es que tienes que dejarlo, que Él te dé una vuelta más en tu vida hasta que Él complete la obra que Él quiere hacer en ti. Pero por unos minutos, para entender esto, me gustaría que pensáramos en un personaje del que poca gente predica, y que lo viéramos hoy a través de un nuevo filtro por un momento, unos nuevos lentes por unos minutos. Y me refiero a Judas. Judas, el gran discípulo de Jesús. Judas no siempre fue Judas. Judas no siempre fue traidor. Judas tiene que haber sido alguien especial para Jesús. Cuando lo vio, tiene que haber visto algo en él, como lo vio en Pedro, como lo vio en los hijos de Zebedeo, como lo vio en Mateo. Tiene que haber visto algo diferente. Hay gente que entiende, ¿verdad?, por los escritos de la Biblia, que Juan era el discípulo amado. Y es bien interesante que dicen que Juan era el discípulo amado, por eso lo escribió Juan de él mismo. Él se puso el título del discípulo amado. Nunca Jesús dijo: tú eres mi discípulo amado. Pero Juan, cuando escribe: yo, el discípulo amado, ¿verdad? Esa es la libertad del escritor que escribe. Y él dice, él se llama el discípulo amado. Si yo me fuera ahí un poquito más textual en la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el que llevaba la cuenta de Jesús era Judas. Así, si alguien confiaba a Jesús en un momento dado, era Judas. La gente dice: pastor, pero la Biblia dice que sabemos que él era ladrón porque él quería la ofrenda de aquella mujer para venderla, para entonces él extraer de la bolsa. Bueno, eso lo sabemos ahora, y eso lo saben los discípulos 20 años después, pero no lo sabían en aquel tiempo. Me explico, ¿verdad? Lo sabemos tú y yo porque alguien lo escribió. Pero durante aquella temporada, Judas tenía que ser alguien especial para Jesús. Tiene que haber sido alguien en el que haya visto ¿verdad?, algo diferente para poder incluirlo dentro de sus doces. Por supuesto, yo antes de seguir entiendo que la palabra de Dios nos muestra dos cosas, y todas estas cosas hay que estudiarlas en su contexto. Sabemos que alguien tenía que entregar al Señor, y sabemos que alguien tenía que entregarlo y que alguien lo iba a traicionar. Yo soy de los que creo que probablemente no tenía que ser Judas necesariamente. Cualquiera de los otros 11 tenía las cualidades perfectas para entregarlo. Pedro no llegó a entregarlo, pero lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Y los demás tenían sus malas mañas todos. Así que cualquiera pudo haber sido utilizado. De que había alguien que tenía que estar predestinado, de que algunos, por supuesto que sí. Sabemos también que la Biblia dice que hubo una influencia del enemigo, porque Satanás se metió en el corazón de Judas. La pregunta es: ¿por qué se metió Satanás en el corazón de Judas? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué puerta abrió Judas para que entonces ahora aquel hombre que había sido llamado para la gloria de Dios terminara siendo el que lo traicionara? Y cuando nosotros analizamos en la vida, podemos darnos cuenta que hubo varios pensamientos que pudieron provocar eso. Y siendo un hombre que tenía todas las de ganar, terminó tristemente
en uno de los peores lugares que cualquier persona puede terminar. En el libro de Mateo capítulo 27, el verso 3 se nos dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Judas termina en el campo del alfarero. Judas termina en el peor lugar que se podía terminar. Hay varias interpretaciones acerca de lo que es el campo del alfarero, pero hay dos en particular y yo solo utilizo una en el día de hoy. Una de esas interpretaciones es que el campo del alfarero era un lugar donde los alfareros llevaban todas las piezas rotas de su tienda, de su trabajo, y llevaban allí todos los pedazos de barro en ese lugar. Y depositaban en ese terreno todos esos pedazos de barro y hacían que el terreno se volviera un lugar totalmente infértil, un lugar que no servía absolutamente nada, para nada, solo para piezas rotas que la gente había descartado. Y ese es el campo que compran para enterrar a Judas, un hombre que tenía todas las de ganar, un hombre que tenía todas las de ser uno de los mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo, un hombre en el quien Jesús confió sus finanzas, las finanzas del ministerio, que caminaba con él, que tiene que haber visto algo especial. Abrió la puerta para terminar en el campo del alfarero. Y qué triste cuando una persona termina en su vida siendo descartada, siendo solo pedazos, siendo solo piezas y pedazos rotas en el suelo, y termina en un lugar donde realmente no hay ningún valor. Si nosotros analizamos la vida de Judas por un momento, podemos pensar en varios pensamientos que abrieron la puerta, lamentablemente de forma errónea, para que el enemigo pusiera los pensamientos para traicionar a Jesús. Se me ocurre pensar, por supuesto, en la codicia, en el pensamiento incorrecto con respecto al dinero. No meramente por el querer robar, como conocemos en el día de hoy que hacía, pero cuando él cuestionó la ofrenda de aquella mujer que estaba entregando el pote de alabastro a los pies de Cristo, y dice: esto se debió haber vendido, esto se debió haber entregado a los pobres. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? A los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no siempre me vas a tener. En este dinero no te corresponde a ti, Judas, escoger lo que otro va a hacer con lo que tiene, y mucho menos si lo que otro tiene lo quiere utilizar para adorarme y para celebrarme a mí. Es bien interesante porque uno de los cuestionamientos con nuestro nuevo edificio es: ¿por qué tanto dinero en ese edificio? ¿Por qué eso no se usa para tantas cosas? Una sola vez en la vida tendremos para construir un edificio como ese. Una sola vez en la vida tendremos una oportunidad como la que hemos tenido, pero ese edificio nos dará la oportunidad todos los días para predicar el evangelio, para dar de comer en el banco de alimentos, y todos los que se podrán alimentar tanto espiritual y físicamente, porque vamos a aprovechar una oportunidad que hay un día. Pero cuando nuestros pensamientos comenzamos a pensar de forma errónea, de momento te vas a dar cuenta que hay gente que comienza a prosperar, y ahora en su propia mente ellos comienzan a decir: en esto es que debo gastar, en esto es que debo hacer, yo soy el que debo hacer eso. No comienzan a someterse y someter su voluntad a la voluntad y el plan de Dios. Comienzan a querer decidir con dinero que no es de ellos. Judas estaba decidiendo con dinero que no era de él, que era de Jesús y que era de aquella mujer. Tú tienes que tener cuidado cómo tú piensas con las finanzas, con el dinero en tu vida. Número 2, el segundo problema me parece de Judas fue lamentablemente tener las expectativas incorrectas. Cuando nosotros nos creamos las expectativas incorrectas en nuestra vida, cuando nosotros comenzamos a pensar que las cosas deben ser de una manera y no de otra, cuando yo comienzo a tratar de crear el plan de Dios. Judas, el problema de Judas fue el mismo de los otros discípulos. Judas pensaba que el reino de Jesús era un reino de la tierra, era un reino terrenal, que él iba a vencer a los romanos y los iba a hacer libres a ellos. Las expectativas eran las incorrectas. Jesús vino a establecer un reino más poderoso, que es el reino del corazón, el reino en el espíritu, el reino dentro de cada uno de nosotros. Pero cuando tú comienzas a tener las expectativas incorrectas, las cosas deberían ser así, las cosas deberían ser asado, las cosas deberían ser de esta manera, comienzas a desilusionarte.
especialmente cuando pones tus expectativas incorrectas en la gente. Deja de estar esperando cosas que no debes esperar de nadie. La gente te va a fallar, la gente te va a abandonar. Jesús nunca se puso expectativa más alta. Tenía fe, pero él sabía que cada uno le podía fallar. Cuando Pedro le dijo: voy a estar contigo hasta lo último, Jesús le dijo: ay bendito, cuando cante el gallo. En otras palabras, no me voy a ilusionar para no desilusionarme contigo, para seguir amándote. Qué bonito deseo tú tienes, qué bonito deseo tú tienes. Qué maravilloso, Pedro, que pienses así, pero yo sé lo que tú vas a dar, así que tranquilo. Cuando tú pones las expectativas incorrectas y te fuerzas a pensar que las cosas deben ser de una manera, eventualmente abres el corazón para no ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Número 3, cuando tú lamentablemente de alguna manera u otra tratas de ayudar a Dios. Judas trató de ayudar a Jesús. La razón por la que Judas va y lo vende, va y lo besa, era porque él quería acelerar el plan. Él decía: aquí olvídate, aquí cuando esto pase, este hombre va a mandar legiones de ángeles que van a venir y vamos aquí, y aquí se va a formar la revuelta, y aquí se va a formar el rollo, y aquí vamos a levantarnos. Y él lo que trató fue de provocar que avanzara el plan de Dios. Cada vez que tú tratas de provocar cosas que tienen que pasar por un tiempo y por un proceso, es cuando cometes grandes errores. Esto fue lo que le pasó a Abraham. Esto fue lo que le pasó a Abraham cuando se acostó con su sirvienta y trató de ayudar a Dios, y tuvo un hijo de su sirvienta cuando Dios le había dicho que era con Sara. Y por 13 años Abraham pensó que el hijo que tenía fue el hijo que Dios le prometió, cuando no era el hijo que Dios le prometió. Después lo que hizo fue traerle problemas. Y muchas veces nosotros cargamos con cosas en nuestra vida que pensamos que fue Dios quien nos las dio, pero fueron nuestras propias fuerzas tratando de ayudar a Dios. Y entonces no nos damos cuenta que entramos en momentos duros y difíciles donde caemos en el campo del alfarero. Nos convertimos en piezas rotas. Nos convertimos en jarras rotas. Nos convertimos en pedazos en nuestra vida. Nuestra vida se cae y se quebranta por completo. Sabiendo lo que teníamos y lo que podíamos hacer, sabiendo lo que podíamos lograr, lo que podíamos alcanzar, caemos en ese estado mental y emocional. Y es triste cuando no le permitimos a Dios que nos dé una vuelta más. Judas no tan solo comete este error, sino que lamentablemente hay 3 cosas más que Judas hace en su corazón luego de haber hecho las cosas incorrectas. Número 1, Judas llegó a pensar que todo estaba terminado y que todo estaba perdido. De las peores cosas que pueden pasar en tu vida es que después que Dios te coge, Dios te llama, después que tú sabes que fuiste separado para algo grande, que llegues a pensar que un error en tu vida va a acabar con todo. Si se te mete eso en la cabeza y tú piensas todo se perdió, todo se terminó, todo se acabó, si se te mete eso en tu cabeza, entonces le estás quitando el poder a Dios de transformar todas las cosas. Le estás quitando el poder a Dios de transformar todas las cosas que la Biblia dice que Él puede hacer, que todo obre para bien para aquellos a los que aman a Cristo Jesús. Pero lamentablemente en nuestro caminar, cuando nuestra vida se quebranta, nuestra vida se rompe, es triste porque llegamos a pensar: no hay manera que yo salga de esta. Todo se perdió, todo se terminó. Y Judas comenzó a pensar de esa forma. Número 2, Judas, cuando usted analiza y se da cuenta, porque esto lo vemos también en el apóstol Pedro, aumenta su diálogo interno, internaliza su propia vida. No va a hablar con la gente correcta, sino que comienza entonces a procesar sus pensamientos en su interior. Se queda solo. Y si hay algo mortal en un momento como estos, es quedarte totalmente solo. El apóstol Pedro no se quedó solo, se llevó a sus amigos. Oiga, eran 3 deprimidos, 4 deprimidos, pero por lo menos estaban juntos. Se lleva a todos los demás a la barca y se llevan 3, 4 deprimidos a pescar, pero por lo menos entre deprimido y deprimido se motivan, ¿verdad? Entonces comienzan a decirse, ¿verdad?, el uno al otro y a motivarse de alguna forma u otra. Judas se queda solo. Y cuando tú caes en tu vida sabiendo de dónde a dónde Dios te llamó, es muy triste, porque entonces tus pensamientos de soledad comienzan a internalizarte tú en tu interior. Y eso es lo peor que puede pasar. La gente no se da cuenta que por eso tú no puedes dejar de venir a la iglesia, a los grupos de amistad.
Tienes que estar conectado con gente que te hable, con gente que te motive, con gente que te inspiren. Tienes que saber manejar esos momentos. Pero lo peor de todo con Judas es que Judas fue a arrepentirse al lugar incorrecto. Judas se arrepintió, pero se arrepintió en el lugar incorrecto. Judas fue a arrepentirse con aquellos que lo usaron, aquellos que lo manipularon, aquellos que se aprovecharon de él. Y esos mismos son los que lo tiraron en el campo del alfarero. Esos mismos son los que compraron el dinero que él trajo y lo llevaron al campo del alfarero, y allí lo dejaron como una pieza rota. Tú nunca puedes ir a arrepentirte delante de los hombres. Tú no puedes ir a arrepentirte al lugar incorrecto. Tú tienes que arrepentirte delante del Dios Todopoderoso. Si Judas hubiera esperado 48 horas más, si Judas hubiera esperado 72 horas más, si Judas hubiera esperado un momentito más a que Jesús se levantara de los muertos, estoy seguro que Jesús lo hubiera ido a buscar. Pastor, pero ¿por qué usted está tan seguro que lo iba a ir a buscar? Porque fue a buscar a todos los demás. Se encontró con un montón de gente en el camino, y estoy seguro que hubiera ido a buscar a Judas también. Y se hubiera encontrado con Judas y le hubiera dicho a Judas: Judas, tranquilo, no te preocupes, tranquilo, esto tenía que pasar, esto tenía que ocurrir, estás perdonado. Si Judas se hubiera arrepentido en el lugar correcto. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que no se trata de arrepentirse, se trata de arrepentirte en el lugar correcto. Y el único lugar para tú arrepentirte es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú cometes un error, ahí es donde tú tienes que tirarte. Ahí es que tú tienes que traer los pedazos rotos, los pedazos vacíos, y tirarte allí delante de Él y entregarte a Él. Si no lo haces, terminas en el campo del alfarero. Pero hay un lugar más poderoso en el que tú y yo podemos terminar, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, el verso 1, donde dice la Biblia: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Dios te va a hacer otra vasija. A ti te va a hacer otra vasija. Y mira lo que dice esa frase: según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. El profeta se encontraba en un tiempo desanimado, frustrado. Él decía: Israel ha caído de su gloria, y Israel ha caído de todo lo que Dios tiene para ellos. No hay esperanza. Y Dios le dice: no digas que no hay esperanza para Israel. Ven acá que te voy a mostrar una visión. Y lo llevó a la casa del alfarero. Y cuando lo lleva a la casa del alfarero, el profeta está mirando al alfarero con una rueda, dándole vuelta al barro, y de repente se cae aquella vasija, y el alfarero toma aquella vasija y la vuelve a arreglar, y la vuelve a hacer, y la hace mejor. Y entonces le dice al profeta: ¿tú no crees que yo puedo hacer eso mismo con la casa de Israel? Le está diciendo: ¿tú te crees que yo no puedo restaurar a Israel y hacerlo como yo quiero que yo haga? Le decía al profeta básicamente: tú no puedes perder la esperanza. Y yo vengo a decirte en el día de hoy: Dios te quiere sacar del campo del alfarero y ponerte en la casa del alfarero. Tú que estás en este lugar, tú no te has caído fuera de la casa del alfarero, tú te has caído en la casa del alfarero. Y cuando te caes y fracasas y te caes en las manos del Señor, Él lo único que hace es ponerte en la rueda, darte una vuelta más para llevarte a hacerte como Él quiere hacerte, para culminar tu vida como Él quiere que tú termines. Y Dios me trajo aquí en esta hora para que tú te atrevas a creer que Dios te va a dar una vuelta más en la rueda, y que tú no sabes, como el apóstol Pedro: empezaste fracasado, empezaste en un barco vacío, Dios te prosperó, te hizo pescador de hombres, después te hace pastor, después te hace apóstol, después te hace predicador. Yo no sé dónde Dios te va a llevar, pero lo único que tienes que permitirle al Dios Todopoderoso es que te dé una vueltita más en esa rueda, hasta que Él te lleve a hacer todo lo que Él quiere que tú seas. Dios te saca hoy del campo del alfarero, del campo donde te descartaron, del campo donde te tiraron, del campo donde te dejaron. Y Dios te dice: yo te pongo en la casa del alfarero. ¿Sabes por qué Dios te trajo a Fuente de Agua Viva? Para darte una vueltita más. Y a algunos les falta más de una vueltita, yo lo veo, pero por lo menos. Y Dios te trajo aquí para darte una vueltita más. Mire que mucha vuelta ha dado Fuente de Agua Viva, y todo lo que nos hace falta es una vuelta más.
Y en 2 o 3 años, cuando nos den estas 2 vueltas de estos 2 o 3 años, es como con los permisos, eso nos dan vuelta y vuelta y vuelta. Algún día se van a terminar las vueltas. Y cuando se termine, tengamos el nuevo templo, tengamos ese edificio, tengamos todas las otras cosas que Dios, ¿qué vamos a poder decirle? Gracias, Señor, porque caímos en tus manos. No caímos fuera de tus manos, caímos en tus manos y tú nos has hecho como tú quieres que nosotros seamos. ¿Cuál es mi oración por ti en el día de hoy? Que entiendas esto. Dios ha puesto dentro de ti algo grande. Dios ha puesto algo dentro de ti súper poderoso. Y todos corremos el peligro de ser Judas alguna vez. Todos corremos el peligro de un día terminar en el campo del alfarero. Todos corremos el peligro algún día de nosotros caer y de terminar en un lugar donde digamos ya no servimos para nada. Judas terminó allí. Se arrepintió en el lugar incorrecto. Arrepiéntete en el lugar correcto. Deja que Dios te haga de nuevo. Deja que Dios te dé una vuelta más cada día. Deja que Dios, yo sé que el proceso es duro, el proceso es difícil, a veces cansado, uno no ve esperanza, pero todo lo que hace falta es tener paciencia. Yo estoy en las manos del alfarero. Y mi oración por ti en el día de hoy es que tú nunca más estés en el campo del alfarero. La gente te descarta, la gente te abandona, la gente te deja. Hay gente que lo hace, pero Dios no. Cuando Dios escogió a sus discípulos, los escogió para con ellos llevar la gran misión y depositar en ellos lo más grande que también ha depositado en nosotros. Y mi oración es que cuando tú salgas de aquí hoy, tú salgas de aquí hoy renovado, con esperanza, sabiendo que Dios va a hacer de ti lo que Él quiere hacer y que va a completar su obra perfecta en tu vida, para que al fin y al cabo Él se lleve toda la gloria. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie ahí en esta mañana.